Buen día, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos por medio de estas plataformas digitales nuevamente. Sabemos que por esta enfermedad y esta pandemia que continúa, pues debemos resguardarlos y sobre todo a ustedes que son tan importantes para nosotros los padres. Así que esperemos que nos puedan comprender y bueno, vamos a iniciar una serie muy hermosa. Ya lo vieron con su maestro Luis en la primera clase. El tema es los atributos de la grandeza de Dios. Este tema me llena de gozo porque nos podemos dar cuenta de cómo es Él, de cómo es Dios y de cómo nos ama. Y es importante conocerlo y tratar de ser como Él. Así que, chico, chica, te invito que ahí donde estás tengas tu corazón dispuesto para aprender más, un poquito más sobre los atributos de la grandeza de nuestro Dios. Pero antes de iniciar, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial con todo el gozo y con todo el entusiasmo. Así que si estás ahí en casa, levántate, exalta y glorifica a nuestro Padre Celestial. Bienvenido. ¡Podemos brincar así! Tú haces maravillas, eres grande en poder. Tus pensamientos son altos, no los puedo entender. Solamente tú llenas todo. En los cielos está tu trono y en la tierra el estrado de tus pies. Tú gobiernas el mundo entero, oír tu voz es nuestro anhelo. Eres el principio y el fin. Qué grande eres Dios, no hay otro como tú. El cielo es obra de tus manos. Eres el dueño de la tierra, de todo lo que hay en ella. Eres el dueño de mi vida entera. Yo te alabaré por siempre, solo tú te lo mereces y por eso quiero yo gritar. Qué grande eres Dios, qué grande eres Dios, qué grande eres, qué grande eres Dios. Qué grande eres Dios, qué grande eres Dios, qué grande eres, qué grande eres Dios. A ver, un grito de júbilo, niños. Tú haces maravillas, eres grande en poder. Tus pensamientos son altos, no los puedo entender. Solamente tú llenas todo. En los cielos está tu trono y en la tierra el estrado de tus pies. Tú gobiernas el mundo entero, oír tu voz es nuestro anhelo. Eres el principio y el fin.
de tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré, tu santo nombre, Señor, tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad, siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Vamos a decirle, te exaltaré, mi Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría. No cambia mi amor por ti, siempre te adoraré, de tu justicia, Señor, de tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es, no se puede medir, no se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré, tu santo nombre bendeciré, tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad, siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre, siempre, Señor, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré, tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad, siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré.
te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. Levanta tus manos y dile: siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Dile: siempre te adoraré, Señor. Siempre te adoraré. Siempre, Señor. Siempre te adoraré. En cada circunstancia. Qué gozo poder escuchar esas alabanzas que no son para nadie más que para nuestro Padre Celestial y para exaltar todavía más estos atributos de los cuales vamos a hablar. Bueno, nuestra serie se titula Los atributos de la grandeza de Dios. Y les decía que me lleno de gozo al hablar sobre este tema, porque así podemos conocer más a nuestro Padre Celestial, así podemos sentirlo más cerca. ¿Y cómo lo vamos a saber o cómo vamos a conocer a nuestro Padre? Siempre a través de su palabra. No hay de otra. Tenemos que leer su palabra para saber cuán grande y cuán maravilloso es Él. Así que continuamos con esta serie que son los atributos de la grandeza de Dios. Como ya les había mencionado su maestro Luis anteriormente, es importante saber que es un atributo, y un atributo es un conjunto de cualidades que presenta un ser. En este caso vamos a hablar del ser más maravilloso que existe, que es Dios. Así que Dios es el único, como ya lo decía Luis, que es autoexistente, como lo mencionó en la clase pasada. Ahora vamos a hablar de la eternidad de Dios. Dios es eterno. ¿Eterno qué quiere decir, chicos? ¿Saben qué significa la palabra eterno? Eterno significa perpetuo. Y perpetuo quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Es algo infinito, permanece todo el tiempo. Es importante saber eso porque, a diferencia de Dios, que es grande, poderoso, nosotros no somos eternos, ¿verdad? Tenemos un principio y un fin. Nosotros nos movemos en cuanto al tiempo. El tiempo para nosotros es básico. Nuestro planeta es el único en donde hay un día, hay una noche, hay horarios que tenemos que seguir, y en otros planetas, por ejemplo, no hay día o noche, no hay esa diferencia, no hay como que todo se mueve más lento en algunos lados por la gravedad, etcétera. Entonces, en todos los lugares del universo nos movemos por el tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Nuestro Dios ha existido siempre. Él existió en el pasado, existe en el presente y va a existir en el futuro, ¿sale? Entonces, ¿alguna vez, como yo, tú te has preguntado, ¿quién creó a Dios? O sea, yo sí me lo he preguntado muchas veces, pero ya nos lo respondieron en la clase pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios es autoexistente, ¿sale? Entonces, como les decía, nosotros nos regimos por un ciclo que dependemos del reloj. Tenemos un principio y un fin.
Dios no tiene principio ni fin, ¿sale? Por eso en la palabra de Dios nos habla que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. O sea, que no tiene principio ni tiene fin. Ajá. Hay que entender también cuál es la diferencia entre la eternidad del hombre y la eternidad de Dios. Eso es muy importante. Como les decía, nosotros nos regimos por el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, todo en esta vida, todo en este mundo tiene una fecha de caducidad. Si ustedes se van a preparar unos deliciosos hot cakes, es importante saber cuándo es la fecha de caducidad, porque esto nos va a decir si lo podemos consumir o no, ¿verdad? O si ustedes, por ejemplo, están comiendo unas deliciosas galletas, también es importante saber cuándo es la fecha de caducidad, porque aquí, por ejemplo, tiene que caducan el 16 de febrero del 2022. Todavía se pueden consumir, pero después de esa fecha se tienen que desechar porque nos harían daño a nuestra pancita, ¿vale? Otra cosa muy rica que seguro les va a gustar es la crema de avellanas. Entonces imagínense sus hotcakes con la crema de avellanas, ¿verdad? Esta también tiene una fecha de caducidad. Entonces es importante que no la consumamos después de esa fecha porque probablemente nos haga daño en la pancita, ¿sale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo tiene un principio y todo tiene un fin en este mundo, ¿sale? El único que no tiene fin es nuestro Padre Celestial. Eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué podemos entender con esto? Hay que entender entonces la diferencia entre la eternidad del hombre y la eternidad de Dios. Nosotros, como seres humanos, nos medimos, como ya les decía, en tiempo. Y es muy difícil para nosotros entender que algo no tiene principio ni tiene fin, sino que siempre ha existido. A veces es muy complicado de entenderlo. Sin embargo, sabemos que Dios es el único que es eterno. ¿Sale? Como dice la palabra, si pueden acompañarme por favor con su Biblia. Es muy importante siempre tener su Biblia a la mano porque eso nos va a servir para conocer más los atributos de la grandeza de Dios. Aquí vamos a conocer todo sobre Dios y nos va a hablar a través de su palabra siempre, ¿sale? Así que vamos a leer el Salmo 139 en el versículo 13 al 16, en donde nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Amén. Entonces podemos darnos cuenta a través de la palabra que Dios nos conocía desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Dios ya sabe todo. Es importante saber que la eternidad de Dios, como les decía, es el único que es eterno, ¿ok? Entonces nuestra vida empieza desde el momento en el que Dios nos creó, en el vientre de nuestra madre, pero tiene un fin cuando morimos, ¿verdad? Porque todo en esta vida tiene un principio y tiene un fin. En esta vida terrenal, hablemos de la vida terrenal, tiene un principio y tiene un fin. Por ejemplo, nosotros ahorita, ustedes, por ejemplo, ahorita son niños, pero en algunos cuantos años van a ser adolescentes y en unos cuantos años van a ser adultos y en unos cuantos años van a ser abuelitos. Y después, poco a poco, nuestro cuerpo se va deteriorando porque este cuerpo terrenal, pues se queda aquí. Pero, sin embargo, si tú le entregas tu vida a Dios con todo tu corazón, si tú lo alabas, lo exaltas, sabes que Él es eterno, que Él es autoexistente, conoces perfectamente que esos son los atributos únicos de Dios,
te vas a dar cuenta que Dios va a estar en tu corazón. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, lo dejas entrar a tu corazón, Él te promete vida eterna. Amén. Y eso es algo muy, muy maravilloso para nosotros y nos llena de gozo, porque no estamos en esta tierra solo para permanecer aquí y ya, ¡pum!, se acaba tu vida. No, no, no. Estamos aquí por un propósito, para hablar de la palabra de Dios, para exaltarlo y para enseñar o exhortar a lo mejor a otras personas a que sigan a Cristo y a que puedan tener esa vida eterna que Él nos promete en su palabra, chicos. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, aquí se queda tu cuerpo, pero tu espíritu está con el Señor. Y eso es lo más importante de todo esto. Por eso es importante aprender cada vez más de su palabra, llenarte de ella, para que Él te dé la sabiduría y te vaya guiando en tu camino, en este camino de esta vida, para que puedas llegar a la eternidad con Él. Imagínate estar en su presencia. Imagínate tenerlo cerca y poderlo sentir. Ya lo sentimos, pero poderlo ver, poder estar ahí con Él, es algo que no tiene precio. ¿Sale? Entonces, Él sí nos promete esa vida eterna, chicos. La eternidad del hombre, como les decía, es algo como lineal, es algo como esto, ¿no? Tiene un principio, pero siempre tiene un fin. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo de la eternidad de Dios. Por ejemplo, un circulito. Tú en un círculo no puedes verle un principio ni un fin. ¿Sale? Porque Él es eterno. Dios controla nuestras vidas, chicos. Él sí conoce el tiempo. Él sabe todo lo que ya va a pasar en nuestras vidas. Cuando entendemos que Dios es eterno, tratamos siempre de aprovechar el tiempo con Él. Entonces, hay una historia del profeta Jeremías que los invito a ver en esta clase, en donde Jeremías nunca se apartó del camino de Dios y aprovechó el tiempo como debía en este mundo terrenal para alabarlo, para exaltarlo y glorificarlo. Es un gran ejemplo, así que los invito a ver. Para poder comprender mejor, vamos a escuchar la historia de un joven profeta que aprovechó el tiempo que el Dios eterno le regaló. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Jeremías capítulo 1 del versículo 2 al 8. El Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá. Y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro. El Señor llamó a Jeremías de la siguiente forma: antes de darte la vida ya te había escogido yo. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Jeremías le contestó: Oh Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dijo: No digas que eres muy joven, irás a donde yo te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Jeremías estaba muy asustado. Su primera respuesta es que era muy joven y no sabía hablar. Él creía que no tenía las herramientas suficientes para ser profeta.
pero Dios le dijo que no se preocupe, que Él estaría con él a su lado siempre. Cuando Dios vive en nuestros corazones, recibimos el gran regalo de la vida eterna junto a Él. Entonces, antes de nacer, Él ya estaba con nosotros y Él está con nosotros cada día de nuestras vidas. ¿Qué les pareció, chicos? Qué bonita historia del profeta Jeremías, en donde nos muestra el amor eterno que Dios, así como le mostró a Jeremías, nos puede mostrar a todos nosotros. Y que a pesar de pensar que ustedes, por ejemplo, que están pequeñitos, son indefensos, o cómo Dios les puede hablar a ustedes si son tan pequeños, deben de saber que Dios siempre va a estar con ustedes, que Él nunca se apartará. Como dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Imagínense, con un amor eterno, un amor que nunca se acaba. Eso es lo que Dios nos da siempre en su palabra, y eso nos hace sentir confiados, nos hace sentir protegidos. Y continuamos, chicos, alabando y glorificando a nuestro Padre para que podamos tener esa vida eterna que todos anhelamos. Por último, es importante y no menos importante, ¿verdad? Hay que hablar de un versículo que pues va muy acorde con este tema, como dice el Salmo 90, versículo 2. Si pueden acompañarme en su Biblia, por favor. Dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aunque nosotros ya no estemos en esta tierra, porque solo estamos de paso aquí, Dios va a seguir existiendo. Dios va a permanecer por todo el tiempo, y vengan generación tras generación tras generación, Dios siempre va a existir, ¿sale? Entonces, los invitamos, chicos, a reflexionar sobre este tema tan maravilloso, y que lo más importante es que Dios en su palabra nos promete esa vida eterna si lo llevamos en nuestro corazón. Si tú no conoces de Dios, te invito a seguir leyendo la palabra, que es maravillosa, y ahí te vas a llenar de Él y vas a saber que siempre puedes estar confiado, porque Él nunca te va a abandonar. Y pases lo que pases, estés en circunstancias en las que estés, si tú oras a Dios y continúas leyendo su palabra, no habrá nada ni nadie que te aparte del camino de Dios. Así que vamos a orar, chicos, por este tiempo que Dios nos permitió pasar juntos. Si puedes inclinar tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que pudimos aprender más de ti, Señor. Nos agrada conocerte, nos encanta glorificarte, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos amas, Señor, con ese amor eterno, y que tú siempre vas a existir, pase lo que pase. Padre, te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestros corazones, que nunca se aparten de ti, de tu palabra, Señor. Que esta clase nos haya servido mucho para conocerte cada vez más y para tratar de ser más como tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, pues me dio gusto saludarlos. Los dejamos con estas preguntitas para que ustedes puedan para saber si realmente aprendieron, y acuérdense, por favor, de estudiar este versículo clave que dijimos al final, que es el Salmo 90, versículo 2, ¿sale? Me dio gusto saludarlos. Bendiciones. Bye. Preguntas y respuestas. ¿Es un atributo de Dios que significa que no tiene principio ni tiene fin? Inciso A, eterno. Inciso B, omnipotente. Y la respuesta correcta es inciso A, eterno. Pregunta número 2. ¿Quién es el único ser eterno? Inciso A, María y los santos. Inciso B, Dios. Y la respuesta correcta es
Inciso B, Dios. Pregunta número 3. ¿Quién creó a Dios? Inciso A, nadie. Dios es autoexistente. Inciso B, el hombre. Y la respuesta correcta es: inciso A, nadie. Dios es autoexistente. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Inciso A, creyendo en Jesucristo y haciendo su voluntad. Inciso B, haciendo buenas obras. Y la respuesta correcta es: inciso A, creyendo en Jesucristo y haciendo su voluntad. Pregunta número 5. ¿Por qué motivo Dios nos dio vida eterna? Inciso A, para ser famosos. Inciso B, para glorificarle. Y la respuesta correcta es inciso B, para glorificarle.